Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos venidos en Bonora este día de Al-Had tan hermoso que veo tantas caricas que me place que estéis todos aquí con vosotros una semana más. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecran con la información que debemos de darles. Estamos hoy en nuestro encuentro número 74 y tenemos ya unos programas que van a venir cada semana muy hermosos como ya tenemos el uso de tener aquí. Ahora, para la próxima semana, esto sí vos digo, no podrás de ver este sujeto. Dice la muerte, una versión medieval a sefaradí de la danza de la muerte, una cosa que no tocamos aquí hasta el día de hoy. Esto será el 13 de marzo y hay que hacer atención porque van a empezar desde este día 13 los trocamientos de las horas. Esta parte va a ser trocamiento en Norteamérica, los Estados Unidos, y el 27 va a ser trocamientos en Europa y el 3 de abril serán trocamientos en una parte de América Latina, así que hay que hacer atención cada semana. Y vos consejo que tomes siempre la hora de Argentina, porque nosotros no trocamos la hora en ninguna sesión del año. Así que podés mirar en la internet cuándo es las 13 horas de Argentina, la 1 del mediodía, y verás cuál es la hora en vuestro lugar donde morás. Si querés mirar nuestros encuentros tan hermosos que tuvimos hasta ahora y mismo al punto que va a escapar, podés ir a nuestro canal de youtube.com raya sefarad o también vas a encontrar estos y otros videos en sefarad.com raya tv. Si vos queréis dar vuestro ayuda para continuar más y más con estos encuentros, podéis ir a sefarad.com raya encuentros y ver el modo de hacernos llegar vuestro dono, que le agradecemos siempre de todo corazón. Y ahora sí, hoy tenemos una balabaya de luxo y una musafira de luxo. Para mí, dos queridas personas que aprecio muy mucho de corazón. Nuestra balabaya por la Dino Comunidad es hoy la querida Rachel Amado Bornik y la musafira, la escritora o escribana, como diríamos, Malka Levy. Así que voy a dejar ahora a Rachel con esta bienvenida que nos conte de mis raíces a mis libros. Esto será su sujeto del día de hoy con Malka. Venida con bueno, Rachelica, sana y Merci mucho. Buenos días. Aquí es de mañana y en California es de ainda más temprano. En todo caso, es un placer estar con todos vosotros y sobre todo, como siempre, un beso a Marcelo y Lidiana por lo que hacen por nosotros. Y hoy estoy muy honorada y alegre de tener una musafira muy especial, como todos son especiales, seguro. Siempre sentimos de Saloniki y Izmir y Estambul y Israel. Y esta vez, y si vos acordáis, unos cuantos encuentros atrás, Brian tuvo gente de Zimbabue. Hoy vais a sentir otros lugares. Vais a sentir del Congo, vais a sentir de Bruxelles, vais a sentir mesmo en Turquía lugares como Antalya y Bodrum y mucho más. Y por primera vez tenemos a esta maravillosa persona. Antes de todo, una amiga amable
y muy humilde porque es una muy talentosa escritora. Malka Levy es la hija de un muy buen conocido jajam que sirvió en el Congo, primero en el Congo Belge. En todo caso, ya vaya a sentir de esto. Yo la conocí a Malka cuando me envió su primer libro, que era la primera vez que vi de un libro de Joha en francés y en judeo-español. Me vino un poco extraño, vos diré lo justo, meldar la ortografía que tenía en el judeo, en el ladino. Tiene el francés de la parte izquierda y el ladino de la parte derecha. El primer libro era sobre Joha y era titulado Así viva Joha, que es una expresión. Vamos a hablar de estas cosas. Después vino otro libro que me enamoré. Todos los dos, el primero estaba muy hermoso y diferente de los que estábamos usados de Matilda Cohen Serrano. Y después me mandó un otro que se llamaba Yakar Midai. Cuanto más estuve meldando, aprecié que esta mujer tiene un conocimiento no solo de nuestras tradiciones y de nuestros usos y de nuestras comidas, mas también de la Biblia y de la religión judía, y mete esto de vez en cuando en sus escritos. Y es muy interesante cómo después de empezar a meldar estas cosas en el ladino escrito con una ortografía diferente, entendí la razón de qué escribió de esta manera. Y la persona se acostumbra, se usa a meldar esto porque lo que estás meldando es tan interesante y diferente. Vos voy a dar un poco más, vamos a hablar mucho más, espero, de la manera que escribió, del estilo de escribir que tiene ella, que lo hace tan fácil, kolay, como decimos en turco, a meldar, porque los pedazos que escribe son cortos. Mismo la historia, en su último libro, Oju Baja, sin Oju, sin Baja, el más largo pedazo es de 2-3 hojas y es el final, que es una cosa muy, muy esmoviente. Vamos a hablar de esto también. No quiero tardar a presentar a mi querida amiga Malka Levy, que nos habla de Bruxelles, en Bélgica. Bienvenida, querida. Hola a todos. Muchas gracias, Rachel, que me invitaste y por todo lo que dijiste. Y a vosotros, Liliana y Marcelo, muchas gracias por vuestra bienvenida llena de calor. Quiero también agradecer a mis amigos, mi familia, estoy emocionada, mi hermana, mis hermanos, y sobre todo mis sobrinas que me ayudaron. Quiero agradecer particularmente mi sobrina Judith, que me ayudó mucho en su PowerPoint. Alors, pues quiero decir que estoy muy emocionada, impresionada, es con gran placer que vengo a vuestro encuentro. Hola, bon, a vuestro encuentro para echar la razón por ese Zoom. Contamos por tu familia, porque es muy interesante tu vida. Primero, quiero decir que nací en una familia separada de Rhodes. Voy a empezar con la lengua. ¿De qué escribo con el U?
Ya están remarcando la gente que como los que hemos hablado en el otro encuentro con Brian, los de Zimbabue que tienen raíces en Rhodes, que dices Rhodis y no Rhodes, y tenéis el acento diferente, dices la U, donde nosotros decimos la O, etcétera. Y se siente en tu voz como lo sentimos también en pasadas, porque es indicación de las raíces de Rhodes que tenéis todos. Sí. Me parece tienes un PowerPoint, ¿no? ¿Nos vas a empezar? Sí, mi sobrina va a ocuparse de PowerPoint. Vou empezar com a língua. De que escrevo com o francês. Sempre citei meus parentes dizer, por exemplo, todo mundo tem gás, dá-me um pouco de leite. Nunca no lhes hablé em ladino. Há muitos anos, quando empecé a escrever em ladino, porque queria deixar alguns escritos nesta língua que me toca muito ao coração, não podia olvidar-me em mi alma de mi madre y sus palabras sabias y la janúmica de mi padre y sus bendiciones. No conocía muchos libros y de mis parientes. Malca, disculpa, ¿puedes acercarte un poco a la computadora para que te sintamos un poquitico más fuerte? Oui, voy a mirar un poco. No conocía muchos libros de mis parientes. Sentí hablar del Meam Loez y vi los libros de oración en Rashi de mi padre. Por mí no hay veramente reglas de grafía, os dou ciertos ejemplos. Hay personas que lo escriben con la C turca como Kuja, que se melda Juja, o con la J española como Pesaj, que se melda Pesaj, o con la KH americana como Pesach, que se melda Pesach, o la CH italiana como el Shetal, que se melda Ketal. Cuando empecé a escribir en ladino, pensé de escribirlo por mis sobrinos y las personas que no conocen la lengua. Decidí de escribir con el francés para facilitar la lectura. Si escribo bureau es diferente de bureau, son dos verbos diferentes. Os doy aquí el ejemplo del poema de Buena Sarfati de Salónica, escrito con el U. Vamos a la otra imagen. Para mostrar que no es una cosa excepcional. Antes de hablar de mis libros, me presento. Soy la segunda hija de dos hijas. No, Vamos. soy la segunda de dos hijas y dos hijos. Mi hermana la Bujora Rivka y mis hermanos Meir y Eliezer. Mis parientes Moshe Levi y Felicia Pijas son de Rhodes. Les voy a hablar un poco de mis raíces de la banda de mi padre. Mi bispapu Moshe Levi se fue a Antalya a Dalia con uno de sus hermanos, dejando la familia en Rhodes. Moshe se casó con Esther Menashe de Rhodes. Tuvieron 6 criaturas. Él era rabino Hazan, había unas cuantas familias en esta ciudad. Hubo una epidemia. Moshe se murió con su mujer y una criatura en una semana. Las otras 5 criaturas se quedaron huérfanas. El hermano grande Shemuel había un hecho de Tishibus con su hermano Meir, mi papu. Él se casó con Reina Pijas. La guerra 14-18 empezó y vinieron a buscarlos para hacer Asker y la armada turca. Se fueron y tornaron a la fin de la guerra. A la fin del Imperio Otomano, Italia se instaló en Antalya, en Rhodes y en el Dodecanesio. Na que empezó la guerra greco-turca, vinieron a buscar Shmuel. Él demandó si podía pagar el bedel y dieron un chaush para acompañarlo a la banca
si intro infretti nel consolato italiano para demandar refugio. Él llamó a su hermano Meir, se quedaron en el consulato italiano no sé cuántos meses hasta que venga un vapor militario. Se entraron al vapor vestidos de soldados entre otros soldados y se fueron a Rhodes. Mi papá Meir empezó a hacer el comercio ambulante. Cuando ganó bastante, mandó los billetes a la familia que se topaba ainda en Antalya. Es así que mi padre... Antalya. Antalya, sí. Es así que mi padre arribó a Rhodes a la edad de 7 años. Se fue a la Alianza Israelita Universal, que tomó el nombre de Scuole Israelitiche Italiane. Cuando escapó, su padre lo mandó a de un sastre para empezar el laboro. No le plació, se fue a estudiar la contabilidad. No topó laboro y se fue a ayudar a su padre que tenía una chica locanda. Un día que estaba tan serioso, el director del colegio rabínico, Azriel Kahana, pasando por ahí lo llamó. Si quieres entrar al colegio rabínico, puedes tener una bolsa. Para ganarla, tienes de estudiar y pasar un concurso. Él se metió a estudiar sin decir nada a sus parientes. Pasó el concurso y ganó la bolsa. El colegio rabínico de Rhodes se abrió en 1928 con la ayuda de Mussolini y del gobernador Mario Lago. Mi padre estudió para ser rabino, Chazan, Beldín, Sofer, Moel, Shochet y profesor. A la fin de sus estudios, escribió a su tío en Nueva York, que le toque una comunidad. Los rodesis se iban a la América del Sur y del Norte desde muchos años. Empezaron a irse al África, al Congo mexicano. El primo sefaradí que arribó a Elizabethville es Salomón Benatar, hizo venir a su hermano Musa y otros siguieron. La ciudad de Elizabethville nació en 1910. Es en este año que arribó el primo treno de Rhodesia en esa misma ciudad. En esos tiempos, los primeros judíos eran ashkenazim. Buscaron dos magazinitos, echaron la pared abajo entre las dos camaretas y abrieron el cal. En 1929 y 30 decidieron de fraguar una nueva sinagoga. En 1930, en Elizabethville, había un rabino ashkenazi que se fue a causa de Akiva. Una mayoría de los ashkenazim se fueron a la Rhodesia del Norte, del Sur y la África del Sur. Los que quedaron eran por la más parte los franceses, los que iban a tornar a Rhodes. Tuvieron 6 años sin rabino, había personas que hacían los servicios. A la fin de 1936, una delegación se fue a Rhodes para buscar un rabino. Era viernes a la tarde, el director Ricardo Pacifici llamó a Moshe Levi y le dijo de hacer el arbitrio. Moshe no sabía por cuál la razón de que no era su turno. A la de mañana, el señor Sponza le llamó para decirle que está llamado para irse al Congo. Está apuntado por la América. En América hay rabinos que van a ir al Congo para mostrar el foto que sale de aquí. Es así que Moshe arribó al Congo por Pesach 1937. Perdón, Malka, ¿cuántos años de estudio era el colegio rabínico? 6 años. ¿Cuántos? 6 años. 6 años. En Rhodes, Moshe frecuentó durante 2 años una maceba, Felicia Pijas. Ahora que se está yendo, que Moshe se está yendo, ella no sabía cuál utilizar,
Malca, un punto. ¿Puede ser estás metiendo alguna cosa arriba del computador porque te sentimos un poco Floja. en bajo y en veces está bueno y en veces está en bajo y está un poco huge de sentir. Bon, alors, debo empezar a... ¿Puedo, Aquí, sí, sí, continuar, continuar. Sí. Donc, ella no sabía qué pensar y le demandó. Él era muy reservado, no tenía nada, no podía engajarse sin poder asegurarle una vida decente y tenía también de ayudar a su familia en Israel. Felicia le respondió, ya basta pan por queso. Se disposaron la noche antes de su partida y Felicia fue a su encuentro al Congo. En octubre se casaron en Bali. Me excusas. Ok, te voy a mandar cuestiones. No, Estas, se ve de la foto que ya había familia en el Congo. Sí, sí, había, ¿no? Cuando arribó, había unas cuantas familias, sí, sí, la comunidad era muy bien organizada. No, esta gente que están en la foto no son familia de tus padres. No, es la foto del primo Pesar. No, es la boda Sí. de mis parientes. No, había unas cuantas criaturas y todas quisieron ser en la boda, lo que dicen Sí, en francés, sí, monsieur d'honneur y mademoiselle d'honneur. Sí, sí, no son familias, sí. No, son hijos de familias diferentes. Sí. Alors, se casaron el 2 de diciembre de 1937. Es así que nacimos los cuatro en el Congo. Debo adjuntar que en 1938 declararon las mesuras antisemitas. El gobernador de Beltrán hizo cerrar el colegio rabínico. 4 rabinos salieron de ahí: Al-Bagli, Ángel, Afeo y mi padre. Quería hablar sobre mis raíces de la banda de mi madre, mas no me voy a alargar. Y sobre las funciones de mi padre, no os voy a espaciar de que puede ser largo. Vamos al otro. Alors, para escapar, hay aquí una foto de vosotros cuatro hay poco tiempo y una foto de mis parientes de bendita memoria. Veremos. ¿Dónde está la foto de tus parientes? Sí. Ah, sí, no. Estos son. Qué simpáticos, qué simpáticos. Tuvimos el mazal de tenerlos. Sí, y que estén en Gan Eden, están ainda vivos en YouTube. Hay mucho sobre tu papá, el rabino Moïse Levi, en YouTube. Lo podemos sentir, cantar y fiestas en vuestra casa y todo esto. El que se interesa puede ir. Y quiero decir, Malca, que tú me parece que cuando dejaron la vida a tus parientes, tú te emocionaste tanto que decidiste que la lengua de tus parientes debía ser acordada y nunca olvidada. Me parece que es esto que te dio la idea de empezar a escribir, ¿no? No, empecé ya antes, unos cuantos años antes. Ya empecé. Escribía en un dossier en mi computer las historias que me acordaban. Sí, no publicaste antes que se muriera tu papá. No conocieron. Ajá, sí. Ok, contamos cómo y
¿cuál lo quisiste hacer? ¿Cuál fue tu voto en empezar a escribir tus memorias? Ya sé que tú en engrandeciéndote, tu papá vos contaba, porque yo ya me di los libros tuyos, ya sé que tu papá, sobre todo tu papá, vos contaba muchos cuentos. Sí. Y que si como eras religiosos, noche de Shabbat, después de comer, era que vos asentabas y empezaba a contar vos cosas tu papá. Sí, muchas. Esto todo te quedó en ti, ¿no? ¿Te lo acordaste todos los cuentos? La grande parte, no puedo decir todo. Okay. Sí, porque me dijiste que un libro tuyo, Yakar Midai, es un cuento que, según mí, es una muestra de la mejor literatura que tenemos, una de las mejores literaturas que tenemos escritas en letras latinas, la manera que contaste tú este cuento, con tantos detalles. Esto todo me parece a mí que es de la imaginación tuya, así que el cuento que te acordaste. ¿No? Quiero decir que cuando mi padre nos contó este cuento hay muchos años, yo era muy chica, no me acuerdo, me acordaba que mis primas y mi hermana decían siempre, es un cuento tanto emocionante, nos tocó tanto, tantas veces. Con el tiempo no me olvidé esto. Lo que hay es que siempre me decía, yo voy a mandar a mi padre, yo voy a mandar, él sabe cómo es, yo voy a mandar y no lo demás. Un mes o 2 meses antes que nos deje la vida, le demandé de contarme. Y me lo contó en 10 minutos. Escribí 5 o 6 horas. Y cuando lo mostré a mi hermana me dijo, mira, no es fácil. Debes de elaborar más mucho y hacer una historia con más detalles, como él las contaba. ¿Tú crees que él las contaba con más detalles? Sí, eran longas. Estaba en una noche y nos decía, bueno, es la hora de ir a echar, la semana próxima vamos a hacer la otra parte. A continuar. Sí, y en primero recogiste, no sé si escribiste los 4 libros con Sirach, que es escapaste del uno, empezaste del otro, porque vinieron uno detrás de otro. El primo me parece se publicó en 2014, ¿no? Sí. 8 años, sí, hay 8 años, sí. Sí, y después, un año después vino el segundo, que es Yakar Midai. El primo era Asibiva Johan. Sí. Ok, dimos un poco, dimos, creo que la gente quiere saber qué quiso decir Yakar Midai y que damos a entender quién era esto y un poco del cuento, no me lo contes todo. Un poco dimos de qué se llamaba la persona Yakar Midai. No, voy a empezar con Yakar Midai o con... No, lo que quieres, contamos lo que quieres. Quiero que nos hables de tus libros. No, lo que quiero decir sobre mis libros, creo poder decir que son hermosos, bien ilustrados y con buenas agramas. Y todos los 4 son el mismo boy, que es el boy de vista, mas no la godrura. La godrura, cada uno es diferente, mas de vista se parecen mucho. Seguro las ilustraciones son diferentes. Ok, contamos. Alors, el primo donc es Asibiva Johan.
¿Qué no conoce el personaje de Juha? Parece que la historia empezó en Turquía. Él tiene su tumba. Su nombre es Nasreddin Hoxha. Juha es un anagrama de Hoxha. Hoxha Joha. Es Hoxha, trucando su nombre, Hoxha en Juha lo renegó. La tiene en él todas las facetas. Él puede ser troncho, inteligente o jajam y demandan consejos. Nos podemos reconocernos en él. A las veces podemos ser estúpidos. Es así que nuestras madres nos llamaban Juha. Nos podemos ser capaces de hacer cosas que nos sorprenden. Sí. Este personaje pasó los siglos y las fronteras. Lo topamos en muchos países. Sí, y tienes en el libro, tienes cuentos de Joha con este o otro nombre de muchos países, de personas que conociste tú ande en el Congo o en Bruselas. Aquí, depende de qué personas. Hay personas que son también de la familia o también parientes o conocencias. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la economía y la escasura? Esa historia que discutí para mirarla. Ok. Lo quería decir también que mi prima idea era de hacer un libro con cuentos de Rhodes. A la fin tengo cuentos de otros países. Sí. Alors, pues dos expresiones que ilustran el personaje. Jugaba la mar dice que no hay agua, es distrato. O dicen a Jujar Mocati y se quita la nariz. Es exagerado. Alors, el cuento que escogí es un día el hijo de Jujar le demanda cuál es la diferencia entre la economía y la escasura. Jujar responde a su hijo. Hijo, si meto el palto del año pasado este invierno, yo hago economías. Mas si tu madre viste su manto del año pasado este año, yo soy escaso. Sí. Y una cosa que tú no explicaste en tus libros, según mí, es las expresiones de tus títulos. No están explicadas, porque así viva Joha es por decir que lo que estás diciendo no vale nada. ¿No? Sí, la promesa que... No lo creo. Sí, no lo creo, así viva Joha. Es por decir, no te lo creo. Ok, ¿cuál es? Ok, vamos al otro. ¿Cuál es Yakar Midai? Yakar Midai es un cuento que cuenta la historia de una familia judía separada que vive en Turquía. Y es muy interesante que la ciudad que descubriste, o no sé si es tu papá que descubrió. No, veramente la descubrí, fue a tomar la carta de la Turquía a buscar una ciudad. No, los que son de Turquía se van a reír porque no, ya saben que en Balıkesir no es una ciudad conocida por su comunidad judía. Sí, esta familia vivía en Balıkesir, en Turquía. No, la descubrí yo de una carta. Sí, y porque tiene también el nombre, es un poco cómico, mismo en turco, porque balık es el pescado. Ok. O sea, depende de lo que aconteció, no quiero también contarlo ahora. Seguro. No dimos cuál es Yakar Midai, de qué el hijo se llamaba esto. Sí. Donc, la historia de la familia judía separada que vive en Turquía. No quiero contar mucho de lo que les aconteció. Es una historia universal sobre el cielo. Les voy a dar el primer parágrafo. Había de hacer lo que no debía hacer
y la ciudad de Balikesir, había una comunidad judía muy religiosa. Ella observaba todos los ritos y las tradiciones. Entre sus miembros había un couple muy rico, Shmuel y Jamila, y podían ser los más honrosos del mundo si Dios les había dado el mazal el más grande de tener criaturas. Cuando Shmuel seguía la Keilah, ocupaba a sus amigos con sus criaturas, y malgrado todo lo bueno que tenía, él era muy triste de estar solo con ellos. Este sentimiento de soledad él lo sentía sobre todo durante las fiestas. El momento en que el padre cubría de un gesto afectuoso y protector las cabezas de sus hijos con el talet para darles la bendición de Cohen Agadol, Yevarejeja, que Dios te bendiga y continuar así un uso milenario. Dejo la sorpresa por... Bueno, final, ok, no vamos a decir, esta familia rica, maravillosa, religiosa, mas no tenían criaturas. Ok, ma final, no vamos a decir qué pasa después, ma es sobre el daño que puede hacer el celo, Sí. celarse de una persona. Ok, vamos al otro, que es Shakamaka. Quiero dar un poco a entender que seguro como escribes para los francófonos, la CH es la sh muestra y esto es Shakamaka. Y de nuevo, el título es una expresión. Shakamaka es, sin apercibirte, aconteció una cosa, ¿no? Shakamaka. Tempo passou muy presto. Shakamaka ya estamos en marzo. Sí, esto es. Sin apercibirnos quasi, muy presto se pasó. Esto, ¿cuál es la diferencia, diremos, de este libro y de Joha? La diferencia, Entre este libro y el de Joha. Joha es cuentos sobre Joha. Es un Sí. personaje particular. Shakamaka es un libro de consejicas y shacaicas. Aquí debo ajustar yo que estos libros, aparte de ser colección de cuentos y shakás, etc., tú tienes muy interesantes introducciones sobre la lengua, sobre la historia, sobre los personajes que contan, etc. Y lo que hace el libro también interesante, aparte de las colecciones de los cuenticos que tienes. Muchas gracias. Sí, y me parece que esto es la persona que lo esmelda se siente que lo quisiste explicar estas cosas para que queden y sobre todo para tus lectores francófonos que probablemente no sabían nada, diremos, de nuestra historia sefaradí, de qué tenemos esta lengua que hablábamos en el Imperio Otomano, que no tiene nada que ver con España. Esto todo te sentiste obligada de explicar en francés y seguro lo hiciste en ladino también, y que lo hace, según que hace cada libro de ainda más valioso, aparte del folclore y los usos y todo esto en cual te tocas en los libros. ¿Cuál más quieres decir por el libro de Shakamaka? Quería me dar una conseja del profesor Chaim Vidal Sefira. Sí, él escribió el Akdama, la preface, y seguro como cada persona que escribió una Akdama en tus libros,
te aprecian y dicen, según me acuerdo, no tomé la nota exactamente en uno de los libros, tu editor dice que esta literatura que escribiste tú, estos libros, merecen ser mejor conocidos. Y por esto es una razón que yo estoy muy contenta que finalmente se va a conocer un poco más y espero que en el futuro se van a conocer de ainda más. Y bueno, puedo dejar mis comentarios a la fin. Tú hablamos. Alors, donc, la conseja du professeur Jaime da Cefita de dicha memoria. Sí. Delante de una boutique había una cola sin fin. Llega uno, ve la cola y pasa adelante. Más al bajo, el primero de la cola no lo deja pasar y le da un llamar. Viendo que no se defiende, los otros le saltan encima. Se topa de nuevo al cabo de la cola. Corta, esta vez lo mismo lo echan. No, se está cortando la voz. Es muy cómico esto. No, okay. Sí. Tiene que pasar por la tercera vez, esta vez de nuevo todo el mundo le salta encima. A la fin y al cabo, mira toda la gente y dice, si es así, peor para vosotros, no abriré la boutique. La persona que estaba mirando a entrar a la cola para adelante era el que iba a abrir la botica. Lo estaban ajarbando para que no entre, porque se estaba yendo al empecillo de la cola. Muy hermoso. Y mucho más como estos. Está lleno este librico. Ok, pero hay mucho de contar, según mí, el capolavoro tuyo es el cuartel libro, Ni Uju ni Bajá. Este título, yo pensé, cuando le demandé a Malka, ¿qué quiso decir esto? Me lo dijo en francés. Sí, ama, ¿de dónde viene este título? Y súbito me entendí exactamente, es traducción de una expresión en turco. Contamos tú un poco sobre el libro y después vamos a explicar para los que saben en turco si adivinaron de dónde viene esta expresión. Ok, contamos por el libro tú. Donc, es un libro en 4 partes. Sí, es el más gordo, tiene más de 200 páginas este. La prima parte, Rhodes, la segunda, il collegio rabbinico, la tercera, il Congo e la quarta, Viajes. Son chicas anécdotas que cuentan un poco el modo de vida en Rhodes y en el Congo, pero hay un hilo conductor hasta la deportación en Rhodes y los evenimientos en el Congo. Vos voy a dar una anécdota de Rhodes. Cuando Mami sentía un gato maullar, ella se acordaba de los gatos de Rhodes y nos contaba que eran gatos de las calles. Sí, en Turquía también eran de gatos de las calles. Cuando uno echaba un miau, los mancebos gritaban a sus amigos, Shaul, te están llamando. Una segunda es en Rhodes también. Un señor escribió una letra a su hermano en el Congo. Está con una pariente que le manda describir saludos por su hijo. Da saludos a mi hijo David. Adiós, hermana. No tengo más lugar. No hay miedo, escribe David Chunico. Tanto no sabían escribir que no sabe que David Chunico es más largo que David. Sí, no es la historia, la parte sobre Rhodes
es anécdotas ancina como mos contates, ma también, seguro, nos contan más sobre la vida de Rhodes antes de la guerra y también ciertas cositas que pasaron durante la guerra, después de la ocupación también. Es muy seguro, como ya sabemos, lo que pasó allá es un poco triste. Pero lo bueno, como dije antes, de la manera que escribes tú, es que todo es corto. Cuando te haces triste de mandar una cosa, puedes pasar al otro. Y Ancina, esta colección, en la parte que está titulada Rhodes, el capítulo, diremos, el capítulo, en total nos da una vista muy viva de lo que era la vida en Rhodes y cómo fue la reacción de la gente en los eventos de la ocupación alemana. Esto todo está en esta sección, que es una de las más largas, me parece, en el libro, que se llama Rhodes. ¿Otra cosa querrías decir por esta sección, por Rhodes? Como hablar de Rhodes, de lo que era. No, sí, quería pasar, quiero completar la vista al libro y pasar a la segunda sección, si ya estás pronta, a menos que si quieres decirnos una cosa más sobre la sección sobre Rhodes, porque quiero pasar a cada sección y decir una cosa sobre esto. Y que digas tú, no yo. No entendí bueno lo que debo. Ok. Pasaremos a la segunda parte que se llama el colegio rabínico, que es muy interesante porque pocos saben sobre esto. Sí. Solo yo sabía que todos los jajames que se podían llamar Rav venían de Rhodes a Turquía. Hay un rabino que dio cursos de Hazanut a mi padre que vino de Izmir, es Abulafia. Muy interesante, no sabía. Quería también decir de los 4 rabinos, fue a Estambul y al Maglin en Argentina. Ángel traigo en Nueva York y mi padre en el Congo. Sí, hemos contado eso, me parece. Ok. Este libro, aparte, primero diré también que las ilustraciones en todos los libros son muy, muy hermosas y interesantes también y diferentes en cada libro. ¿De dónde topaste la gente de hacer las pinturas? Tengo buenos amigos, gracias a Dios. Les demandé, alors cuando aspiraba mucho, me mandaban a un otro. Por eso a las veces tengo dos ilustraciones por la misma historia. Sí. Y en el cabo libro New Journey Baya tienes no solo ilustraciones, sino fotografías y documentos y mapas para ilustrar lo que estás contando en esto. Ahí tienes, después de lo que nos contas del colegio rabínico, nos contas sobre la vida en el Congo, cómo era la comunidad judía en el Congo. Seguro pasaste muchos años ahí y hay
unas cosas muy interesantes. Yo quería mostrar, no sé si te voy a interrumpir lo que nos ibas a contar tú, ma. Para mí fue muy interesante saber y meldar el arribo de los rescapados al Congo. Los que se salvaron de Auschwitz fueron pocos que llegaron finalmente al Congo. Cosas como vinieron seguro sin nada y la gente que los recibieron les demandaron, ¿dónde están las valillas? Dijeron, no hay valillas. Es Ancina que vine, con lo que me ves. Muy, muy emocionante. Y otra cosa que me vino muy interesante es que durante la guerra, cuando el Congo era la colonia de Bélgica, arrestaron a los judíos que tenían nacionalidad italiana, que eran de Rhodes. Rhodes estaba debajo de los italianos y tenían la ciudad italiana. Y si como la Italia estaba con los nazistas, los fascistas con los nazistas, se consideraron enemigos de los aliados que Bélgica era parte, y los arrestaron a los judíos, y los judíos pasaron unos cuantos días en preso, mas se quejaron, a nosotros judíos somos nazistas, No. que nos arrestaron y finalmente los dejaron libres. Esto son cosas que meldes sobre el Holocausto y las deportaciones y esas cositas, estas anécdotas de realidad que pasó, tú me las estás mostrando, creo, en una manera que yo no tengo visto, que nunca pensamos esa manera de cosas. ¿Cómo podía ser que arrestaron a los judíos como... Y finalmente... Los arrestaron no es de que eran judíos, pero de que eran italianos. Y mi padre, no quiero también, si puedo hacer una remarca, que el señor Turiel dijo cuando habló que el monseñor Dientin fue a hablar para liberarlos. Nunca este monseñor nous alzó el dedico por salvar los judíos. Nunca. Porque estoy hablando también con Esther, perdón, no, le olvidé de engraciarla de que vino a acompañarme por la presentación y que quería también ver una persona que conoció a mi padre. Alors, hizo demandado si es verdad. Mi padre fue al gobernador para decir, mira, no podemos ser contra los mexicanos, no debe ser por los alemanes. Son nuestros enemigos. El gobernador pidió y dijo, mira, lo sabemos, pero tenemos ¿cómo se dice? De verificar todos los papeles de toda la gente. Y a la fin toparon un fascista y lo arrestaron. Que no era judío. Eso no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Sí, muy probablemente. Y la última parte del libro es sobre los viajes. Todo muy, muy interesante, pero debo decir que la última sección, donde tú, en primero, hay dos partes muy, muy emocionantes. La una es la visita a Rhodes, que hicisteis vosotros, me parece en 54, ¿no?
no, questa cosa la boda di mio figlio. Sí, sí, sí. A propósito, te voy a decir una cosa interesante. En 2003, yo me topé, aquí en Dallas tengo una amiga que es de Zimbabue, la familia de Rhodes, y no sé si está con vosotros hoy, me olvidé de anunciarle esto. Pero en todo caso, la hija se casó en Rhodes en 2003 y se hizo una boda en el Cal Shalom de allá. Sí. Y ella me había dicho, y habíamos ido con Stella Levy y todos ahí a la boda. Se hizo una boda maravillosa y yo escribí un artículo sobre esta boda y titulado La primera boda en Rhodes desde antes de la guerra. Enmendando tu libro, vi de que no era la primera boda. La primera boda se hizo en 1954 y fue muy interesante enmendar cómo vieron la boda en las ruinas que toparon en el Cal Shalom en Rhodes. Sí, sí. 10 años después de la deportación. Sí, sí, que no sabía, tengo que revisar esto que escribí yo, porque no era la primera. Puede ser la primera que se hizo muy, muy grande con mucha gente. ¿Cuál es su nombre? Veronique Jonas era de Zimbabue, ya te voy a decir la alcunia, es una de estas alcunias muy conocidas. ¿Soriano? ¿No es Soriano? Sí, Soriano, me parece que es Soriano. La conocemos bien. Sí, sí. Todo, al parecer, a mí me parece que todos los que tienen raíces en Rhodes se conocen. No solo se conocen, hay muchos que eran en el Congo. Verónica nació también en el Congo. Su padre era Soriano. Muy posible, sí. Cuando no conozco esos países, se mezclan uno con otro. Sí. Y lo que te iba a decir al final es que en la sección de los viajes, después de esto que nos contas del viaje a Rhodes y las emociones y las imágenes que describes en esta sección, a la fin del libro, tú nos contas tu visita al Congo, después de estar no sé cuántos años en Bélgica, y después que tu papá me parece ya había morido, Sí, tus sí, parientes, sí, también. fuiste de nuevo a Elizabethville y visitaste la casa, la sinagoga. Era para vaciar la casa, sí. Y la manera que tú describiste, debo decir que las lágrimas estaban cayendo, meldando. Estaba muy, muy triste y unos pensamientos que muchos de nosotros que tenemos una cosa semejante, nos toca al corazón. Por concluir, ¿nos quieres dar una chacapa con que nos traiga una sonrisa a la cara? Puedo demandar que Dandy a Esther de venir, la puedes interrogar. ¿A quién? Mi amiga de Chiquet, Esther, Está en el grupo. No, Liliana está diciendo que no la ve. No la ve. ¿No hay tiempo? No la ve. ¿Cómo se llama? ¿Está aquí con vosotros? On te voit. Se llama Esther Fatiel. De la familia de Stella Levy. ¿Cómo? Yo soy la familia de Stella Levy que conozco. Es la familia de Stella Levy que conoces. Sí. Sí, ahora, ¿cuál es que querías? ¿Querías dar la palabra a una persona?
No, de que me demandaste que querías alguna demandarle sobre mi padre. Alors demandé a Esther si quería acompañarme. Donc, a hablar, si tienes una cuestión, voilà. Quería saber si conocieron mi padre. Alors, ella se engrandeció con mi padre. Mi profesor de hebreo. Que venga, si está allá, que venga al ecrán. ¿Y cómo la conocí? Sí, que nos conte un poco. Vengas en buena hora, Esther, ¿cómo estás? Quiero decir que sos muy hermosa. Merci. Tengo mucho placer de conocerla porque Malca es una amiga y mi padre era mi profesor de hebreo de religión y teníamos también una coral, cantábamos a las bodas y el viernes a Shabbat teníamos la coral que cantábamos. ¿Cuántas personas había en el coral? Oh, teníamos a las veces 10, a las veces 3, a las veces... ¿Hombres y mujeres? Mujeres solo. Solo mujeres. Él Ellos empezaban las canticas en hebreo. Sí, el rabino Moïse Levi nos invitó a cantar a las bodas y esto todo. Éramos una chica coral, no era una coral, no era la Scala de Milano, era la Scala de... Muy agradable porque nos tomábamos tanto al serio que estábamos grandes cantadores. Y hicimos también un DVD, un disco ¿cómo enregistré? Un disco que tiene Lilian. Oui. Entonces, siempre todo lo que conozco yo de la religión lo debo al padre de Malca, que era el rabino nuestro. Un rabino que era tanto bello, tanto elegante, que cuando venía a la escuela de las suoras, estaban todas enamoradas porque estaba tanto bello, buen vestido y tenía una cara tanto agradable que cuando las horas lo veían ya estaban alocándose. No debían de tener esos sentimientos. Todas estaban corriendo, monsieur le rabbin, estaban como unas locas. ¿Quieres cantar? ¿Cuál es tan besatos? ¿Vos quieres cantar un poco de una cosa? Contame. Era una coral, la más de yo vos de No, Cantamos una cosita, presto. Nisa, Alel, Nisa, Nisa, No tenemos más las palabras. Teníamos una... Puede ser, lo vamos a sentir un poco en el disco, sí. Quiero decir que el rabino era un hombre tan bueno, tan bello, era un grande comediante. Comediante. Comediante, porque la primera vez que vino a dar un curso, se metió, estaba al lado de el bureau, ¿cómo se llama? El bureau, y está caminando. Y nosotros que teníamos 14, 15 años, lo estamos mirando caminando y no está hablando. Y nos dice, vosotros sabéis por qué estoy caminando, porque lo sabíamos decir, cuál quería decir. Ahora hemos dicho, nací y estoy caminando verso la muerte. Es verdad que cuando naces, caminas y te vas ver la muerte.
nosotros nos asustamos tanto que no podíamos hablar. Y es la verdad, que cuando nacimos, nos vamos siempre verso la muerte. Seguro. ¿Verdad? Seguro. Como dicen, el primer causa de la muerte es el nacimiento. No, debo decir que el rabino era para mí, para nosotros, todos los jóvenes que estábamos a la escuela, era una persona muy buena, muy inteligente, que se hizo del mismo. Cuando vino el rey de Bélgica al Congo, el rabino había un garden party, el rabino fue allá vestido de blanco. Estábamos tantos, ¿cómo se dice? Tantos orgullosos de verlo y habló mucho tiempo con el rey y lo bendició también. Queridas amigas, estamos a la hora. Tenemos gentes demandando cómo mercar los libros de Malka. Va a meter en el ecran la información que Malka nos mandó para que todos puedan tener la posibilidad de encomendar. Si quieres decirnos alguna cosa, merci mucho, Esther, y que nos contaste sobre Ram, una valutosa persona, como dicho Rachel, podemos sentir y verlo cantar en YouTube. Hay muchos videos fílmicos sobre él y también audios. Es muy interesante que el editor, la casa editorial que publicó los libros de Malka, es una casa portuguesa, un editorial portugués en Bruselas que se interesó en lo que estaba contando Malka en estos libros. Y debo de ajustar que Malka no es solo estos libros que hizo. Antes de estos libros hizo también, y esto no sé si se vende, Malka, yo no lo vi. Malka tomó la Haggadah de Pesach que tenemos en hebreo y ladino, sí, y lo hizo francés y ladino. Lo tradució al francés y el ladino y hizo un libro. No sé, ¿y este se vende, Malka? Lo que hay es que ahora no los tengo. Están en una casa y espero que el editor está ahora en Portugal. Y cuando va a venir, se les voy a mandar. Ok, en todo caso, la gente interesada puede escribir a Malka también. Podemos meter el email de Malka, el que quiere escribirle. Sí. Ok. El email ahora lo va a escribir. Hay también un otro libro, si quieres decirnos para escapar, este libro. Sí. Sobre el papá, sobre el Este es en francés solo. En francés. Sí. Espero que un día se va a traducir al inglés o... Sí, seguro. Porque merece ser conocido. Seguro que sí. Muy hermoso. Ok. Si hay demandas. De encuentro. ¿Quieres, Malka, decirnos alguna otra cosa antes de escapar? Por el libro de mi padre, es su vida. Sí, ya lo desmitimos. No sé si él escapó ya hasta ahí. Él que recibimos la foto que diciendo que a mi padre entrando en la sinagoga era un día de Kippur durante eventos entre los catangueses y los odusianos. Se caminó hasta la sinagoga
se metió en la lluvia, levantó las manos con su libro de oración para mostrar que no tenía nada en las manos. Hubo un golpe un tiro muy grande, arrestaron los tiros y se entró en la sinagoga. Pasó el día de Kippur en la sinagoga solo con los vidrios que caían. Era un día que tenía de dificultad con esa imagen que decimos de Eliezer Capuya. No sé si está aquí. Eliezer no entra a estos encuentros, no sé de qué. Eliezer tiene una clase en este tiempo, solamente entra cuando le va a tocar a él su encuentro. Y, Está laborando. No es aquel Eliezer, está hablando de Eliezer Capuya en Los Ángeles. Ah, sí, es verdad. Porque Eliezer vivió en el Congo también. Claro, sí. Tocó este vecino en un jornal y lo mandó a mi padre. Eliezer se lo mandó a tu papá. Care que hemos de entender un poco más de Eliezer sobre esto. Ok, muchas gracias, Malka. Fue un placer. Malka y Rachel, un placer de sentir. Espero que la gente ahora va a tener curiosidad de verdad los libros de Malka y también de conocer más sobre su papá, el rabino, que tiene una historia muy interesante. Os quiero regraciar a las dos por esta maravilla de encuentro, porque ambecimos de un otro modo de escribir y de hablar, y esto siempre nos enriquece para cuando nos encontramos con una persona, otra que habla de un modo diferente. Ya sabemos, podemos conocer sin demandar de dónde viene. Sí, y también es interesante que el acento de Rhodes se parece a los Balcanes como al de Yugoslavia. ¿Verdad? Debe ser que la teoría de Malka es que son venidos de Portugal, por esto. Puede ser, sí. Yo también noté esta misma cosa, sí. Sí, ese acento. Y pensando por la grafía, ya sabes que la Dino Comunità fue fundada para promover la grafía de aquí, Jerusalén. Enmeldando estos libros tan valiosos y después también conocer la jaquetía, meso estos encuentros que tenemos, y aceptar la grafía que tiene ellos, los que escriben a jaquetía, y de que no una persona que se engrandeció con esta manera de escribir y produció esta literatura importante, debemos aceptarlo con manos abiertas. Seguro el gusto de nuestros encuentros es conocernos entre todos, tener una comunidad donde hay un lugar en que vive nuestra cultura y nuestra lengua, y conocer que no hay una única modo de escribir la lengua, y aunque no seamos expertos en cada uno de estos modos, saber un poco de ellos, dónde vienen, poder reconocer en un libro o en un artículo o en un escrito que esto es nuestra lengua en sus diferentes manaderos y variedades. Y esto es lo que más queremos, que seamos aquí una lengua, una cultura viva, donde podamos sentir, conocer todo modo de cosas. Como dices tú, la Dino Comunità tiene una grafía que aceptar, amando tampoco no desconoce las otras grafías de la lengua. Cuando una persona es natural de un lugar y escribe de un modo, siempre también se pueden pasar los mensajes ahí y explicar un poco por qué aceptamos diferente manera de escribir. Todo es riqueza, todo es tesoros grandes
para todos vosotros. Ansina que vos rengracio muy mucho, Rachel y Malca. Metimos, ahora va a meldar un poquitico de saludicos que siempre están esperando que va a meldar. Ama vos, coger un poco, hay unos cuantos saludos y también algunas demandas. Ya metimos también en los mensajes del chat el modo de mercar o tener los libricos y también para los que demandaban sobre la escuela rabínica de Rodis, también Marcelo metió cómo conocer un poco más de esto, que fue una escuela rabínica muy importante. Y entonces vos rengracio a las dos. Este hermoso encuentro, merci mucho, y va a empezar a meldar los mensajicos que tenemos aquí. Desde el empecillo, muy al empecillo de nuestro encuentro, Elis Gateño os manda buenas noches y buenas tardes y buenos días a todos los queridos y a Rachel especialmente. Carlos Yebra López nos manda saludos de New York. Bully Hassan, que está con una grande amiga y pariente Judy, nos manda saludos también. Christine nos manda saludos de Fiji. Creo que no habíamos tenido nunca ninguna, a lo manco ningún saludo. Mismo que si estaba de antes. Silvia Aljadev, que siempre nos viene a nuestros encuentros, nos dice shalom a todos de mi parte, mucho placer de estar aquí, especialmente porque conozco a Malca Levi y te demanda cómo estás. Y cola como. Hay un mensaje de Ronald interesante. Sí, Bully Hassan, también una buena y querida amiga, nos manda saludos desde Netanya. Y Miriam nos dice buenos días y buena semana. Como cada día vos estoy remerciando por estos maravillosos encuentros. Vinida en honor a Rachel. Betty Estrada nos manda saludos desde Ciudad de México. También Carla Sitonberg desde San Diego. Desde Estambul, otra persona, Bárbara Estrada, desde Ciudad de México. Tenemos, como ya sabemos, tenemos de todas bandas. Tenemos también a Stella Hanan, que ya está en Zimbabue, que la tuvimos aquí en el encuentro pasado, de Seattle, que tenemos a Hannah Pressman, que nos viene cada semana, y también en veces viene su hijita, la chiquitica, que nos place mirar en la cámara. Tenemos saludos de Guatemala. Bueno, Daisy, que sí. Liliana, ¿puedes meter el canto por favor? Ahora va a meter un poquitico antes de escapar, va a meter un poco el cante. Daisy, que nos manda un besico para mi amiga Rachel, y nos manda saludos a todos desde Nueva York o de New York, como quieras decir. Jay Kohenak, nuestro querido amigo de Florida, saludos a todos. Siempre nos place. Esta semana, la otra semana estuvo en Washington, esta semana parece ya tornó a Florida. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube, porque ya sabes, los que no podés o no queréis entrar en Zoom, podés mirar en vivo en YouTube y en Facebook a estas mismas horas. Adrián Toro Quintero nos dice shalom a todos, que siempre le placen mucho y nos manda bendiciones por los encuentros. Sheila Askenazi nos dice buenas tardes desde Estambul. Que tenemos Lindas Clark, ¿qué es lo que demanda? Dice, es interesante que algunas diferencias chiquiticas en pronunciación pueden hacer sonido como de francés. Bueno, Eugenia Bejar nos dice
nos manda saludes, Cojaba, que también nos habla de los turcos. Ella comenta, los turcos siempre se burlaban de los búlgaros. Los búlgaros hablan lo mismo como Malka está hablando. Y ella nos manda este mensaje desde Arizona, en los Estados Unidos. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, para los que demandaban cómo encomendar los libros, ya mandamos en el chat cómo hay que escribir al mail. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, muchos saludos. No podemos mandar todos, Ama, lo vamos a mandar a Rachel y a Malka para que los tengan y los puedan apreciar, para no estar tanto tiempo más aquí en nuestro encuentro, quitando el tiempo. Quitando no, porque lo disfrutamos. Ama, tenemos de escapar también. Va a meter un poquitico. Gracias, Liliana. A ver, va a meter un poquitico un cante para sentir. ¿Cuál quieres que metamos de los cantes? No, este que sentimos. El que dijimos, ok. Va. Vamos, quis dizer, não vou morrer. Bueno, sentimos un poco de estos hermosos cantes. Verdaderamente tenía una voz maravillosa, un Hazán muy hermoso. Que se Este puede... debe ser el coral que vos habló Esther, ¿no? Así que bella voz tenía el rabino nuestro. Sí. Bueno. Y ya estamos para escaparnos dos con nuestro Gracias, encuentro. Malka. Gracias, Liliana. Gracias, mucho Marcela. a las dos. Fue muy placentero de sentirlas. Esther, muchas gracias de participar con vosotros. Y ahora, como cada semana, voy a partillar con todos las informaciones para lo que nos va a venir de los próximos encuentros. Entonces, merci mucho. Vamos a tener la próxima semana a Eliezer Papo con su Musafir
David Manrique. Ellos nos van a hablar de este sujeto tan interesante y poco conocido. Dice la muerte. Este es el nombre del libro, una versión medieval a sefaradí de la danza de la muerte. Hay que hacer atención al trocamiento de horas en Norteamérica, en especial, que van a trocar este día justo del 12 al 13 de marzo. Así que para no tener confusión con las horas, vos encorajo de hacer atención. Mucha atención. También vos quiero contar que este 13 de marzo no va a ser yo quien presente el programa. Marcelo y yo estaremos fuera de la ciudad y nos va a venir a recibir a todos Nessi Altaraz. Él va a ser el que va a abrir y cerrar y recibirvos a todos el próximo 13 de marzo con mucho honor y le engracio muy mucho que va a tomar mi lugar. Vas a conocer un joven muy, muy valuoso y también esto me da mucho, mucho placer que va a acontecer. Entonces, como cada semana vos vamos a contar que podéis mirar todos los encuentros en youtube.com/Sefarad y también vas a encontrar estos y otros filmicos en sefarad.com/TV. Si nos queréis dar una ayuda para hacer más y más encuentros, podéis ir a sefarad.com/encuentros y ver la manera de hacernos llegar vuestro ayuda. Y ahora sí, semana buena para todos, buena semana nos del Dios, con salud, alegría y mucha paz, mucho shalom para lo que nos está aconteciendo en la Ucrania, por un mundo con paz y salud para todos. Amén. Así que nos despedimos. Besicos a todos y nos vemos. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, ¡Felices vacaciones! Gracias. Buenas. Sí, que paséis buenas. ¡Ay, Costa Rica!